Señoras y señores, muy buenas noches. Damas y caballeros, saludamos vuestra presencia y les damos la más cordial bienvenida a esta velada literaria a nombre del señor Pedro Flores Cueva, autor de la obra Testimonios. Previo a la presentación del libro, queremos saludar a quienes presiden la mesa principal. El doctor Arnulfo Moreno Bardales, presidente del Club Ancash, los señores Batista Antonio Escudero Calas, el doctor Alberto Córdoba Cadillo y el autor de la obra Testimonios, Pedro Flores Cueva. El contexto en el que se desarrolla el trabajo literario de Pedro Flores es Pomabamba, una provincia de Ancash situada en la falda oriental de la Cordillera Blanca, ubicada en la extensa faja de la región Conchucos, con un clima variado y una topografía de contrastes, con valles de calidez agradable, hondas quebradas, de páramos desolados y sombríos donde los únicos signos de vida son el lichu, que se mece y cruje con el viento helado en el paisaje alegre y colorido. Es preciso señalar que Pomabamba es una antigua provincia creada en 1861 juntamente con Payasca sobre la base de lo que se llamaba Conchucosba. Es un pueblo fundado por españoles en el año 1573 como un reducto de indígenas y con el tiempo fue poblado por mestizos y españoles. Ha sido un proceso lento de crecimiento y transformación basada en la intensa migración que se ha operado en los últimos 50 años, concretamente a partir de la llegada de la carretera en el año 1967. Sumada a ello, la presencia del Estado, incidiendo en la expansión de la educación, asegurando la prestación de los servicios de salud y fortaleciendo la gestión de la municipalidad como entidad no solo representativa, sino como promotora del desarrollo económico y de la integración y cohesión social. En ese ambiente telúrico perfiló su identidad pomabambina el autor de la obra Testimonios, que hoy será presentada por valores intelectuales de Ancash y que breves comentarios valorarán el trabajo literario del autor. Quiero pedirles un fuerte aplauso por esa querida tierra de Pomabamba. Y hoy, qué grato resulta tener a quien es el representante de nuestro departamento en la capital. El Club Ancash es la institución que representa a todas las provincias, distritos, caseríos y villorios de nuestra querida patria Ancash. Y el Club Departamental Ancash tiene como filosofía realizar una permanente interacción destinada a cimentar los lazos de confraternidad entre ancashinos. Al mismo tiempo impulsa ideas y proyectos armonizados con la defensa de la identidad cultural, pero igualmente secunda acciones destinadas al permanente proceso regional. En ese marco y en esta velada literaria de presentación de este libro Testimonios de Pedro Flores Cueva, invitamos a inaugurar y saludar a toda esta familia ancashina, al flamante presidente del Club Ancash, el doctor Arnulfo Moreno Bardales. Le brindamos un fuerte aplauso. Muy buenas noches a todos los presentes. En primer lugar, darles la bienvenida a este hogar, a esta su segunda casa del Club Ancash. En primer lugar, quiero agradecer y dirigirme a nuestro amigo Pedro Flores Cueva. Es muy grato tenerlo acá, a los distinguidos comentaristas y a cada uno de ustedes que el día de hoy nos acompañan en un evento cultural que representa el inicio de una gestión
que priorizará los aspectos culturales, literarios, artísticos, todo aquello que provenga de nuestra región. En el año 2005, mi padre, Arnulfo Moreno Ravelo, director de Cultura del Consejo Directivo de ese entonces, instauró en el club los llamados Jueves Culturales. El día de hoy, que tengo el honor de conducir el club por el cual mi padre también aportó su conocimiento, su trabajo, les permito aquí, con la presencia del señor Flores, definitivamente vamos a instaurar y retomar nuevamente esas actividades, los jueves culturales, en las que literatos, artistas, en general, ancayinos que promueven la cultura, puedan encontrar en el Club Ancash un espacio en el que puedan compartirlo, difundirlo y sobre todo, que nos inviten a imaginarnos cuando leemos libros como el del señor Flores Cueva, Testimonio. Hace poco conversábamos con el señor Flores, que también conoció a mi padre, y permítanme solo en esta bienvenida recordar, estimado Pedro Flores, libros que como el suyo también tienen mucho en común con los que escribió mi padre. Ambos ancayinos, de provincias distintas, Moabamba, mi padre de Payasca, el distrito de Tauca. Ambos apasionados por su tierra, apasionados por el lugar donde nacieron, apasionados por recordar los paisajes, los amigos, las historias, apasionados que los han llevado a plasmar esas experiencias en hermosos libros. Y eso, estimados señores, es lo que yo quiero rescatar. Y sobre todo para aquellos que somos descendientes ancayinos, de manera muy especial para aquellos como yo, descendemos de dignos ancayinos. Aquí estoy seguro, muchos de ustedes, ancayinos de corazón y de pura cepa, pero también descendientes. Testimonios, libros como estos son los que nos vinculan, son los que nos hacen recordar de dónde venimos. Libros en el que se nos cuenta la historia, la geografía, las experiencias y vivencias de cómo un autor puede reflejar de manera tan grata, tan hermosa, experiencias que nos vinculan, nos comprometen más, le dan sentido a los espacios, a las tradiciones, a las costumbres. Eso, señores, es para mí, don Pedro Flores Cueva, un aporte invalorable, que no solo me trae el recuerdo de mi padre, sino también que me compromete como descendiente ancashino, como asociado del Club Ancash, y hoy día como presidente del club, me compromete y me exige a poder difundir toda aquella obra que trate, que ensalce y que disfrute de nuestra querida región Ancash. Muchas gracias, bienvenidos nuevamente. Este evento literario en el que presentamos el libro de don Pedro Flores Cueva es un obsequio en su segunda obra titulada Testimonios, que recoge singulares relatos extraídos de las raíces de un pueblo andino como es Moabamba. Una obra que recrea con historias añejas que reposan en la memoria colectiva y que van aparejadas a descripciones geográficas e históricas en el discurrir del tiempo. No dudamos que la lectura de la obra Testimonios los llevará a imaginar los pintorescos parajes y personajes
que toman protagonismo en sus relatos. En primer término, es sumamente grato anunciar la participación del señor magíster don Antonio Escudero Caldas para la presentación de la obra de Pedro Flores Cueva, Testimonios. Previa a su participación, les alcanzamos un breve resumen de su hoja de vida. El señor Antonio Escudero Caldas nació en Parobamba, provincia de Pomabamba. Hizo los estudios de educación secundaria en el Colegio Nacional Fidel Olivas Escudero. Fue parte de la ola migratoria a la ciudad de Lima, donde se graduó de profesor de educación secundaria en el Instituto Pedagógico Nacional, haciendo posteriormente estudios de bachillerato, licenciatura y maestría en la Universidad San Martín de Porres y Garcilaso de la Vega. Se desempeñó como profesor en varios colegios, para luego asumir el cargo de director en las grandes unidades escolares José Granda, Mariano Melgar de Breña y Bartolomé Herrera de San Miguel. Fue también director de la institución educativa privada ENIM. Paralelamente ejerció la cátedra en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega por más de 25 años. En el campo gremial tuvo activa participación en la fundación del SUTEP y desempeñó el cargo de presidente de la Federación de Directores de Educación Secundaria del Perú. Considera que uno de los honores en su vida profesional es el haber sido nominado por el Club Ancash como el maestro representativo de la provincia de Pomabamba. Señoras y señores, con un cálido aplauso recibamos al señor Antonio Escudero Caldas. Dignísima concurrencia a este auditorio solemne del Club Ancash. Es alto honor para mi persona participar en esta ceremonia presentando el libro Testimonios, cuyo autor es el amigo, paisano, exfidelino y sobre todo escritor renombrado Pedro Flores Cueva. Todo libro en general tiene un valor inconmensurable. Nuestro amigo Washington González, quien viene inmerso en el mundo del libro por más de 50 años, en un reciente reportaje afirma: me siento feliz porque siempre estuve al lado de miles de sabios que dejaron sus pensamientos convertidos en libros. Jorge Borges manifiesta: soy incapaz de imaginar un mundo sin libros. Y él mismo manifiesta también que si existe el paraíso, dice Borges, me imagino como una gran biblioteca. Para el escritor francés André Maurois, la lectura de un libro es un diálogo incesante en el que el libro habla y el alma contesta. El valor de un libro es tal que cuando Nicolás Maquiavelo, allá por principios del siglo XVI, al dedicar su famoso libro El Príncipe al rey Lorenzo de Médicis, escribe: a un rey se le obsequia armas, caballos, joyas. Yo no dispongo de nada de eso, pero tengo lo más preciado, que es mi libro, que me ha costado toda una vida de estudio, investigación y privaciones, y lo ofrezco a usted. ¿Tan seguro? Las armas, los caballos y joyas se sumaron en poco tiempo, pero el libro El Príncipe sigue vigente. Lo encontramos en las librerías y en las bibliotecas en la actualidad. Siendo el libro un bien invalorable, este acto de presentación significa mucho y va todo nuestro reconocimiento a su autor, Pedro Alejandro Flores Cueva, quien ya tiene un lugar de honor entre los escritores de Ancash y particularmente de Pomabamba. Hemos leído con detenimiento Testimonios, que obra en manos de cada uno de ustedes. Sus características, singularidad y valor literario, narrativo, los precisa con claridad y erudición en pocas palabras,
Al hacer la presentación, el doctor Iván Rodríguez Chávez, rector de la Universidad Ricardo Palma, quien, refiriéndose al autor Pedro Flores, dice: aprecio sus cualidades narrativas y de escritor, con aptitudes y dominios para lograr construcciones verbales de ellas. Asimismo, afirma que los 26 textos que conforman el libro, no obstante la diversidad de temas, al tener un escenario común, Pomabamba, adoptan un sentido unitario y una imagen totalizante, y resalta la capacidad narrativa del autor, que le permite literaturizar la realidad, cuidando la belleza que sabe conseguirla con un lenguaje coloquial y una narrativa lineal, sin perder el ritmo del interés de la lectura. Pedro Flores, como escritor que construye una narrativa literaria, parte de hechos que por uno u otro motivo adquirieron singularidad. Le añade imaginación expresada en bello lenguaje, haciendo que cada relato o tema suscite el interés apasionado del lector por seguir la trama a través de sus intrincados laberintos hasta despejar el final. Voy a comentar algunos textos solamente con un propósito motivador. El prófugo se refiere a un drama humano pasional ocurrido por la tercera década del siglo pasado, que por sus características trágicas y por estar involucradas personas de familias conocidas, adquirió contornos legendarios, incorporándose en el imaginario popular con variantes aumentadas o modificadas. Por primera vez se convierte en relato escrito cuando por 1960 aparece el vocero mimeografiado Antena Juvenil, que publicaron Eulogio Escudero y Washington González, con el apoyo de intelectuales como Julio Vidal y Armando Roca. Posteriormente encontramos versiones varias y ha sido motivo también de inspiración para el canto popular, como el caso del huayno El Zorro Negro, escrito por el músico Pomabambino y Chipancho. El mérito de Pedro Flores está en haber desarrollado una historia completa del infausto hecho, mediante la indagación documental y acopio de versiones orales de familiares de los protagonistas, y porque hay un absoluto respeto al aspecto humano, sin ningún atisbo de escarnio o condena. Aclara un hecho muy comentado en la tradición popular y lo hace más con propósitos literarios. Otro texto: te conquistaré a mi manera. Aquí discurre aquella remota costumbre propia de nuestros pueblos, donde generalmente los matrimonios eran arreglados por los padres, como en este caso que se relata, en el que la núbil dama que despertaba a la juventud fue la última en enterarse de su matrimonio, previamente pactado por dos familias muy conocidas como Bamba, y con el afortunado novio no había intercambiado ninguna palabra, fuera de algunas miradas del futuro consorte a su belleza. Memoria de la guerra, otro texto. En este texto se relata la participación de un grupo de jóvenes pomabambinos en la guerra con el Ecuador en 1941. El relato no ha salido de alguna publicación, pudo haberse perdido en el tiempo. Sin embargo, esto no ocurrió porque Pedro Flores, siempre atento a toda información que tiene que ver con Pomabamba, se enteró que el ciudadano Juan López Paredes había sido partícipe de esta aventura bélica, y precisamente de él recogió la versión en forma oral, reforzando también con los recuerdos de una campesina madre de otro protagonista. En este relato, narrado con el ágil y bello estilo de Pedro, identificamos tres hechos significativos. Uno, de carácter histórico, sobre la participación de pomabambinos en la aludida guerra. Dos, la continuidad de la ignominia colonial de hacer la cacería de jóvenes indios con el fin de llevarlos, en este caso, para el servicio militar, amarrados con sogas cual esclavos, manifestando que los llevaban para el servicio a la patria, de la que ni ellos ni sus acongojados padres tenían noción alguna, en su condición de analfabetos aislados en sus comunidades. Y tres,
la parte jocosa, humorística, que siempre está presente en el escrito de Pedro, en relación a uno de los protagonistas, que se enroló como voluntario y que luego huyó ya estando en el escenario bélico, retornando a Pomabamba en un angustiante viaje como desertor. A este joven y lo sucesivo lo llamarían en Pomabamba, con ironía y crueldad, el héroe de Salomía. El arte en el alma de Pomabamba. En el libro se aborda de modo prolijo y bello este ámbito espiritual, expresado en el talento personal y obra musical de Francisco Obregón Moreno, más conocido como Ichic Pancho, y de Juan Montoya, llamado en el cariño popular como Juancho. Francisco Obregón es un personaje muy presente en la primera mitad del siglo XX en Pomabamba. Uno de sus aportes es haberle dado mayor personalidad melódica y divulgar una variante del huayno muy nuestro, el chimaiche. Melodía con aroma de campo y bucólica, como afirma el autor del libro. Son de su inspiración composiciones tan populares como Ichic Sixto, Planta Eléctrica, Castillo Juan Magripa y muchos otros. Al introducir en el rito navideño al niño ayacuchano, por obra del poeta Cristiano Escudero, las damas pomabambinas deciden dar mayor brillo y encanto festivo a este acontecimiento del nacimiento de Jesús, tan importante en la fe y espíritu católico, y le encargan precisamente a Ichic Pancho componer y musicalizar los tradicionales villancicos. Pero Francisco Obregón también tuvo otra faceta poco relevada en la historia de Pomabamba. Fue un luchador social que en la tercera década del siglo XX, con la sociedad de artesanos, iniciaron en forma corporativa una serie de esfuerzos para cambiar por la ruta del progreso y la modernización a la sumisa, conservadora y anquilosada sociedad pomabambina. Precisamente en este afán, al librar el enfrentamiento con el caporalismo, sufrió persecución, como también fueron encarcelados compañeros suyos como los hermanos Félix y Epifanio Cueva. Otro protagonista del arte musical pomabambino, a quien le dedica un bello texto bajo el título de El ciego que cantaba la alegría, es Juan Montoya, con el afectivo nombre de Juancho, que con su arpa y canciones nacidas de las profundidades de la tierra y los insondables misterios del ser humano, como dice Pedro, era el alba de las fiestas. Cantaba con voz grave tristes huaynos que hablaban del abandono, de amores truncos, de pasiones no correspondidas, aun cuando a las fugas les daba un sabor de ironía picaresca. A él se deben muchas versiones del cancionero popular pomabambino, que los divulgó solo verbalmente, dada su condición de analfabeto. Su presencia era infaltable tanto en las modestas fiestas hogareñas como en las reuniones de salón. Sin embargo, eran tiempos en que a la música nacional no se le daba el valor debido, lo que explica la vida precaria y muerte en total pobreza de este talentoso pomabambino. En el libro encontramos también interesante y apasionante información histórica, entre las que menciono, porque hay muchas más: el viaje de Hernando Pizarro en 1533 de Cajamarca a Pachacamac en busca del oro del rescate, atravesando una parte de Conchucos que el cronista Esteto lo registró como un paisaje árido, áspero, frío y abrupto. Pomabamba y otras ciudades del Callejón de Huaynas y Conchucos fueron fundadas en tiempos del Virrey Toledo como reducciones de indios, bajo la advocación de un santo cristiano, como el caso de Pomabamba, San Juan Bautista de Pomabamba precisamente. En tiempos previos a la independencia, cuando corrían vientos liberales en España, el 16 de febrero de 1813, llega a Pomabamba una comitiva desde la Intendencia de Tarma y se realiza el acto de juramentación de la Constitución de Cádiz. Es interesante saber que en esta
ceremonia de 1813, quedó registrada por sus firmas, ¿no?, la presencia de personajes representativos de apellidos muy pomambinos: Escudero, Benavides, Castillo, Flores, Vidal, Chaupe y Campomanes. Bueno, entre los firmantes que figuran en el libro. Siguiendo con la historia, en el libro hay una joya fotográfica rescatada de los polvorientos archivos de la Municipalidad del Rímac. Es una foto de los huancas de Pomabamba que participaron en un concurso nacional de comparsas llevado a efecto en la Pampa de Mancáes en junio de 1928, concurso en el que ocuparon el primer puesto, siendo premiados personalmente por el presidente Leguía. Pero también en el libro se deslizan hechos intensamente humanos que tocan el alma, como cuando se refiere el escritor al médico Carlos Amato Álvarez, quien llegó a Pomabamba comisionado para combatir una epidemia de tifoidea. Se identificó con esta tierra sirviendo sobre todo a los pobres, como la afirma en un sentido huayno y chicpancho, y no salió más de Pomabamba hasta encontrar descanso eterno en el camposanto de Huampo Cruz. Su hijo, Carlos Oquendo Amat, que vivió algunos años en Pomabamba, se convirtió en un connotado poeta de la corriente modernista, esa corriente que estaba naciendo con Valdelomar, con ellos. Este poeta escribió un poemario con el título 5 metros de poemas. Leo algunos versos inolvidables dedicados a la madre. Tu nombre viene lento como las músicas humildes, y de tus manos vuelan palomas blancas. Mi recuerdo te viste siempre de blanco, como un recreo de niños que los hombres miran desde aquí distante. Un niño muere en tus brazos y otro nace en tu ternura. Amigos lectores, seguro van a disfrutar de este libro, escrito con un lenguaje sencillo, bello, como los arroyos que se deslizan desde lo blanco nevado de Jancapampa, como cuando dice: la ciudad seguía con su aire aldeano, como detenido y perennizado en la pintura de un paisaje extenuado y lánguido. Ese es el estilo, ese es el lenguaje de Pedro Flores. Él no rebusca palabras, ¿no? Su literatura fluye de manera muy natural. A mí me complace mucho también ver la presencia de ustedes, que significa un apoyo a este escritor tan importante de nuestra tierra. Pedro todavía tiene grandes retos, probablemente nos entregará en lo sucesivo todavía varios libros. Por ejemplo, él está manejando o reflexionando en una hipótesis acerca de la educadora Rosenda Sánchez, quien al parecer fue parte de ese grupo de mujeres que tuvo un rol protagónico, ¿no?, en el campo intelectual y político. Me refiero a María Alvarado, a Mercedes Cabello, a Teresa González Fanning, a Dora Mayer y algunas otras. Entonces él está pensando bastante en este tema y probablemente dentro de poco vamos a tener alguna novedad. Por otra parte, yo quisiera también invocar a ustedes para siempre apoyar a los intelectuales de Pomabamba. Por ejemplo, sabemos que hay libros escritos pero que todavía no se han publicado. Esperamos que encontrar auspiciadores o con el aliento, el apoyo nuestro pueden hacerlo, como el caso de Hernán Vara Reynoso, que tiene un poemario ya bien estructurado, solo falta publicarlo. También venimos invitando reiteradamente a nuestro amigo Alejandro Diestra para que publique sus poemas, que
Ustedes recordarán que hemos disfrutado cuando Elmer Olivera los ha declamado, ¿no? en muchas actuaciones, en muchas ceremonias, tocando pues temas tan pintorescos, tan nuestros, ¿no? Tachayaco, Yurayaco, tantos otros conceptos, palabras entre quechua y castellano. Gracias por su presencia y reitero mi felicitación a don Pedro Flores Cueva, que en realidad es un escritor connotado y ya tiene un lugar de honor entre los intelectuales de Pomabamba. Muchas gracias. No hay duda que Pomabamba, como cada lugar de nuestro territorio nacional, tiene importantes intelectuales y narradores. Y en el caso de Pomabamba no podemos dejar de mencionar a Zenobio Bernoulli, escritor de las primeras décadas del siglo pasado, que indagó sobre los orígenes de Pomabamba y desarrolló sobre personajes que descollaron en la música y la danza, en el mundo de los negocios y la vida intelectual. También no podemos dejar de recordar al maestro don Emiliano González Roca, editor de diversas publicaciones como El Esfuerzo, El Recreo, y quien se dedicó a la exploración de las ruinas e incaicas de la zona de Conchucos, orientando a Julio Cetello en la visita a las ruinas de Yaipo. Asimismo, tenemos que hablar del sacerdote Alfonso Ponte González, quien dedicó su trabajo a la indagación de la historia de la provincia y destacar la vida de personajes que contribuyeron a enriquecer el ambiente cultural de Conchucos. Destaca su obra por La Senda, que es la biografía novelada del Monseñor Fidel Olivas Escudero. Es bueno recordar hoy al maestro don Luis Tarazona Negreiros, que tuvo a su cargo la dirección del Colegio Fidel Olivas Escudero y el Colegio Nacional Manuel González Prada de Guari. Se dedicó al periodismo, editó la revista El Esfuerzo, y desde cuyas páginas propaló ideas renovadoras de la vida cultural de la provincia. El profesor de lenguaje y literatura, don Augusto Egusquiza, poeta de fina sensibilidad, que solía cantar al amor, a la belleza de los paisajes. Su tesis acerca del folclore pomambino constituye el estudio más detenido, más profundo de nuestro acervo cultural. Y finalmente, don Julio Vidal Vidal, de larga y fecunda trayectoria intelectual. Su producción literaria discurre entre la historia, las tradiciones y el anecdotario de las provincias conchucanas. Su narrativa se concentró en desentrañar las remotas relaciones familiares que atraviesan la vida de los pueblos para conocer o recorrer el pasado de Pomabamba. Es de vital importancia acudir a sus páginas. Estas breves descripciones, amigos, nos permiten rendir homenaje a quienes dedicaron su vida para incrementar el bagaje cultural de la provincia de Pomabamba. Muchos de ellos partieron al más allá, pero su trabajo cultural está aquí con nosotros, está permanentemente en la historia cultural de nuestro querido departamento. Y don Pedro Flores Cueva también forma parte como uno de los escritores de la comunidad de intelectuales de la provincia centenaria de Pomabamba. Brindémosle un fuerte y cálido aplauso. Dicho esto, llegué a esta tribuna del pensamiento ancashino. Es sumamente grato anunciar la participación
de un calificado profesor, profesional y escritor guarino que con sus trabajos distingue la literatura ancashina. Me refiero al doctor Alberto Córdoba Cadillo, quien tendrá a su cargo los comentarios sobre el trabajo literario de Pedro Flores Cueva. Previo a su intervención, hacemos de vuestro conocimiento un breve resumen de su hoja de vida. El doctor Alberto Córdoba Cadillo nació e hizo los estudios de educación secundaria en el Colegio Manuel González Prada de la provincia de Huari. En Lima se graduó de profesor en la Universidad San Martín de Porres y de psicólogo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta misma universidad obtuvo los grados de académicos de bachiller, maestro y doctor en psicología. Desempeñó la cátedra en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad San Martín de Porres y en la Universidad Enrique Guzmán y Valle. Actualmente continúa en la docencia desempeñando el cargo de jefe de la Escuela Profesional de Psicología en la Universidad Ricardo Palma. Se dedica a la investigación en el campo de la etnopsicología. Ha dirigido varias revistas especializadas, es miembro activo de la Sociedad Latinoamericana de Psicología y de la Sociedad Peruana de Psicología. Autor de varios libros en los cuales desentraña familias, actitudes de nuestra tierra guarina. Desarrolla importantes trabajos que forman parte ya de la historia de nuestra ciudad guarina. Damas y caballeros, voy a dejar en el uso de la palabra a un distinguido amigo, a un distinguido paisano guarino como yo, al doctor Alberto Córdoba Cadillo. Buenas noches con todos los paisanos, codepartamentanos. En primer lugar, quiero saludar al señor presidente de este club, felicitar por esta iniciativa de dar la apertura y la oportunidad a los intelectuales que pasan por este recinto. Felicitarlo porque realmente en nuestro país, en un lugar donde todo existe, pero nadie lo usa. Todos escriben, pero nadie lee. Y en toda presentación están ausentes. Por eso, felicitarles a cada uno de ustedes por acompañar a nuestro escritor. Y a partir de esto, agradecer al pueblo pomabambino, cuando el año 1964, como estudiante del Colegio Nacional Manuel González Prada, fuimos de excursión y el pueblo nos recibió con mucha acogida y fraternidad. De ahí, en estos ya años que viene al atardecer, agradecer al pueblo pomabambino. Y luego, recordar a Mario Luis Tarazona por su padre, que fue nuestro director en el colegio. Realmente, Pomabamba y Huari tienen el mismo corazón y el mismo afecto. Por eso cuando Antonio, que en la ocasión mínima de encontrarnos, realmente me presenta a Pedro Flores Cueva, y él con su gentileza me entrega el libro, que yo desde ya me enamoro, porque son testimonios, realidades que él nos presenta esta noche y que realmente yo
acepté estar junto con él para de alguna manera contribuir con un granito de arena de mi intelectualidad. He preparado, teniendo en cuenta a él y a mi amigo Antonio, algunos trazos que espero que les guste en términos de comentario del libro. Comentario del libro Testimonios, autor Pedro Flores Cueva. Es Pedro Flores Cueva, omabambino, contador público colegiado, quien nos convoca esta noche a esta velada académica con su libro Testimonios, de apreciable narrativa, un bello follaje literario, con estilos de ensayo, cuentos, testimonios, crónicas, relatos autobiográficos que con prosa pintada de lenguaje comprensible contextualiza el espacio andino citadino de su ciudad. Aparece la habilidad del escritor para hacer pasear a sus personajes en diferentes escenarios, llenos de gozos y costumbres, con perfiles psicológicos diversos, desde psicópatas, explotadores, productores, ahorrativos y mercantiles, en el marco de religiosidad, amor y desamor, violencia, homicidio, con la conducta de Policarpo Escudero Villanueva, sargento de caballería licenciado, el prófugo, un psicópata calificado, muerto en venganza, como que a hierro mata, a hierro muere. El escritor nos pone en evidencia la antigua costumbre andina de unión de parejas por pacto familiar, unión que duraba hasta el fin de sus vidas, sin conocer separación ni divorcio. En otro relato de sus páginas aparece el patriotismo campesino, citadino de la época. En edad de servicio militar, la leva era una forma de reclutar soldados. Nos pone a reflexión el efecto de la migración, la adaptación y ajustes sociales, mostrando la importancia de la motivación del hombre, de autorrealización, expectativa de éxito, con perseverancia, evidenciar la interés que llega al barrio colonial de Lima, ingresa a trabajar a los 17 años de edad a una empresa importadora. En la actividad laboral asciende a ser secretaria ejecutiva. Allí conoce a Gustavo, un extranjero socio de la empresa, con quien años después contrae matrimonio, se enviuda y al atardecer de su vida deja sus bienes en Albacea a su sobrina Inés, heredera universal. En el pasaje La heredera parece como una novela de ficción. El autor nos trae a memoria la costumbre provinciana de reencuentros en la vida capitalina, entre recuerdos y añoranzas, de afectos vividos en experiencias infantiles y de adolescentes, época de enamoramiento a escondidas, remembrada en cada reencuentro, como la de José y Carmela, que Pedro Flores Cueva nos deleita en el encuentro. Nos regocija con Francisco Obregón, vida hecha de música, quien después de dar alegría al pueblo con su canto y música se vivió tranquilo junto a su compañera La Soledad, como músico y luchador social. Asimismo, su pluma relata pasión y engaño entre Andrés Reyes y Margarita, donde el poder del amor, fuerza de voluntad, la palabra válida de compromiso, hace que Andrés busque a Margarita y encuentre engaño y traición. Es asesinado por Milciades, novio de Margarita, quien orquesta psicopáticamente un homicidio culposo. Nuestro escritor, Pedro Flores Cueva, presenta la costumbre del uso de palmeras en Domingo de Ramos, pintando las vicisitudes de Julio y su esposa Delfina para traer palmeras de la selva, como en la excursión
En los años 60 del siglo pasado nos recuerda la época de estudiante, cuando salíamos de paseo a las provincias cercanas, buscando intercambio de experiencias académicas, sociales y culturales en la realidad, con bailes, deportes, veladas y con programas previamente preparados. Diluye en sus trazos el autoritarismo del profesor José Jauregui, al no manejar la frustración y rebeldía de los alumnos adolescentes. La actitud del director del colegio, Fidel Olivas Escudero, Benjamín Corbacho, de cambiar su conducta frente al dinero que había traído los indisciplinados alumnos, acto que muestra raíz de la corrupción de nuestros tiempos. Por otro lado, vemos en el mundo andino uno de los instrumentos de apego musical costumbrista es el arpa y el violín, como Juan Montoya, el cielo que cantaba la alegría. Era virtuoso artista, pobre y analfabeto. Su consuelo fue tocar, cantar y alegrar a la gente. En los pasos el autor pinta de hermoso follaje. Aparece en el libro Estilos Sociales de Engaño, el citadino urbano lleno de la venganza, teniendo protagonistas a Juan y Susana. Juan se envuelve en un delito de hurto agravado, es llevado a la comisaría y los primos alegran su libertad con $500, entregando al auxiliar policía, expresión de la corrupción de nuestros tiempos. Nos trae al recuerdo costumbres ancestrales del trueque, como medio de intercambio comercial entre pueblos cercanos. Los comabambinos solían intercambiar papa, oca o yuco con coca, ají, cigarro, chaca, productos provenientes de la selva. Era una economía basada en la reciprocidad y la cooperación, diferente al lucro y codicia que trajeron los españoles, mantenidas hasta ahora. Asimismo, presenta infinidad de situaciones de testimonios de bella narración, como los de Héctor Galindo, una memoria desterrada entre las luces y la locura. Asimismo, en el comportamiento de Isaías Hidalgo y Chapo, Alberto Mesa, el loco Moncada, personajes de Arguedas, el zorro de arriba y el zorro de abajo, como en La mujer brillera. El autor enaltece la condición de la mujer como bambina, como luchadora social. Justiniano Escudero Tábara, que había partido muy joven de Ayacucho, donde su tío Fidel Escudero, obispo de Ayacucho, y a poco tiempo abandonó el sacerdocio, fue maestro del distrito Llama, le gustaba la poesía y publicaba sus poemarios. Hablaba de la gente andina, contando sus costumbres, sueños y azares. En la historia de vueltas concluye que la historia de los pueblos da vuelta. Solo cambian las circunstancias y personajes, pero el paisaje austero está allí, presente, vigente. En el recuerdo del colegio describe los espacios de educación divina. En una de las narrativas rinde homenaje al poeta Carlos Oquendo Amat, nacido en junio de 1905, hijo del médico Carlos Oquendo Álvarez, brillante exponente de la corriente vanguardista del Ecuador. Narra también la presencia de Juan Capumabambino, su colorido, vistosidad y dardo de presentación. Acto como concluyendo la narración, recuerden un trazo al doctor Antonio Escudero y John Long, Nino, hijo de Antonio Escudero Caldas, que partió muy joven hacia Horizonte Eterno. Dolor para todos nosotros que lo conocimos con un futuro promisorio. Finalizando con el filtro Viaje a la Fantasía y con el título de Pueblos, Campos y Viajeros, manteniendo el mismo estilo literario. Finalmente, el testimonio de Pedro Flores Cueva es un libro que en forma y contenido persigue avivar la realidad de la historia con su narrativa lineal, belleza y lenguaje coloquial. Invita a generar y mantener lectura hasta el final de los trazos. Muchas gracias.
Queremos saludar a quien ha alentado también este trabajo permanente, el doctor César Vidal Escudero, presidente del Centro Unión Pomabamba. Muchas gracias por ese aliento y apoyo al escritor nuestro. Saludamos la presencia del señor Leopoldo Eguski Zamurga, presidente del Club Piscobamba, y a cada uno de ustedes que tienen la generosidad de acompañarnos en esta velada literaria. Nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa sostiene que leer es una forma de vivir muchas vidas, porque una buena historia te atrapa dentro de ella. Una buena historia te cuenta aventuras en mundos remotos que nunca visitarás o en mundos fantásticos que solo existe en esa lectura. Nuestro anfitrión, Pedro Alejandro Flores Cueva, nos presenta su trabajo literario con un ropaje pueblerino que nos lleva a conocer un inventario de hechos en múltiples escenarios andinos y nos sumerge al recuerdo de paisajes, personajes y hechos sucedidos en el tiempo y que aún perviven en la memoria social. Qué mejor si recibimos a don Pedro Flores Cueva, que con su pluma pomambina se inserta como escritor de la literatura encashina. Un breve repaso de las actividades literarias y de promoción cultural del autor nos permite decir que don Pedro Alejandro Flores Cueva nació en Pomabamba. En su juventud dirigió publicaciones como Shari, Minca. Presidió también la comisión de edición dedicada a Pomabamba por los 150 años de su creación política. Ha colaborado en la edición del libro dedicado a Corongo, titulado Corongo, Sociedad y Cultura. Participó en el libro A la memoria y trayectoria de Luis Tarazona Negreiros. Ha apoyado la edición sobre la formación y desarrollo del Colegio Fidel Olivas Escudero. Es autor de Poder en los Andes, editado por el Fondo Editorial del Congreso Nacional. Colabora con publicaciones regionales y culturales de prensa encashina y de otros medios. Señoras y señores, con el afecto de ese sentir pomambino, saludemos entonces con un fuerte aplauso a Pedro Alejandro Flores Cueva. Amigos, muy buenas noches. En principio tengo que agradecerles profundamente por la presencia de ustedes a la presentación de mi libro y que ha sido comentado de una manera abrumadoramente elogiosa a mi persona. Realmente yo me siento doblemente gratificado. Primero por los comentarios, creo que muy generosos, excesivamente generosos de los comentaristas, y segundo por la presencia y la expectación de todos ustedes. Bien, ¿qué puedo comentar respecto al libro después de haber escuchado ya las expresiones de los que me han antecedido? Solamente decirles que este es un esfuerzo desplegado durante mucho tiempo. Ha significado investigación, ha significado recopilar y confrontar y cruzar datos, ¿no? Y sobre todo esos personajes tan remotos que había que dilucidar cuál era la vida, cuál era la circunstancia, cuál era el ambiente en que vivían. Hablo del siglo pasado, en sus inicios. Hablo de personajes fascinantes. Hablo, por ejemplo, de un Francisco Obregón, que fue un músico, de repente no académico, pero sí espontáneo. Pero era que le nacía del fondo esos sentimientos y esas cualidades, esos dones para la música. Era tan espontáneo que con ocasión inclusive de la muerte de Carlos Oquendo, padre del poeta Carlos Oquendo Yamat,
en una noche, en la víspera del entierro, él preparó y compuso la música del doctor Carlos Oquendo. Y entonces, en el momento del entierro, él dijo a los enterradores: un momento, voy a tocar. Entonces, él tomó el violín y empezó a cantar el doctor Carlos Oquendo. Entonces, así hay otro personaje también posterior, pero de la misma talla, de la misma dimensión y la misma profundidad, que es Juan Montoya, Juancho, personaje muy caótico en su vida, ciego, y que tenía una compañera, Hermelinda Gambini, que era su compañera, y que trasuntaban de manera rabunda por diversas aldeas. ¿Para qué? Para alegrar solamente a la gente. Entonces, hay personajes, sí, son muy bellos, ¿no? Luego, ¿cómo no decir, por ejemplo, de ese drama que se vivió a inicios del siglo pasado, el año 1926, para ser más preciso, que se desencadenó de una manera pasional entre Policarpo Escudero y la señora Roca, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso conmovió no solamente al ambiente casi aldeano, pueblerino de Pomabamba, sino que impactó en toda la región de Conchucos, ¿ya? Porque fue un caso dramático, un caso muy planificado, y que aquí no, pues, se tiene que hacer un detenimiento, un análisis mucho más profundo, cuáles fueron las circunstancias y las causas y las motivaciones reales, ¿no? Pero aquí lo que quiero rescatar es que siempre la leyenda y ese innato machismo que existe en nuestra sociedad adjudicaba la responsabilidad a la víctima, que en este caso era la señora Aurora Roca. Pero no, había que también decir que la gran responsabilidad, por su premeditación y su alevosía y la manera planificada con que se actuó en la ciudad, también recaía en la responsabilidad directa a Policarpo Escudero, definitivamente. Pero siempre en la narrativa nuestra y en el imaginario nuestro existe esa tendencia a adjudicar la responsabilidad a la mujer, absolutamente. Y eso hay que revertirlo, hay que decir las cosas como han sido también, ¿no? Bien, y después tenemos otro comentario, ya que por supuesto de una manera muy detenida lo ha mencionado Antonio Escudero, acerca de las circunstancias, por ejemplo, en que se hacían las levas, los famosos, ¿no?, reclutamientos para la defensa de la patria, pero que recaían básicamente a niños, a jóvenes campesinos que no tenían ni noción de lo que era la patria, no tenían ni noción de lo que significaban los intereses que se manejaban desde la cúpula del poder o de los poderes de dos países que estaban en conflicto. No tenían nada, absolutamente nada, pero ellos eran los que eran la carne de cañón, que daban, no, la cara, y finalmente eran víctimas y se sacrificaban por la patria. Entonces aquí, en estas páginas, yo precisamente rindo homenaje también a aquellos jóvenes que entregaron su vida, ¿no?, en defensa de la patria. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Hay los famosos pactos matrimoniales que en ese entonces estaban, pues, muy arraigados en la mentalidad, ¿no? Cuando los matrimonios eran pactados y arreglados entre los padres, y finalmente las hijas o los hijos se enteraban a la última hora. En fin, eran esos aún todavía, no sé si a la fecha se congelan, pero en mi época era una cosa muy común y muy corriente, ¿no? Por eso, este cuento, este relato que yo expongo en el libro, de alguna manera fui testigo, pero un testigo infante, un testigo niño, inerme a los publiqueos, a los arreglos de las familias, ¿no? Y simplemente se me quedaron grabados
y ahora los he plasmado con cierta imaginación, con ciertos agregados, con ciertos, bueno, y de esa manera salen hechos reales, hechos reales. Bien, no les quiero cansar, no les quiero absolutamente cansar, solamente para terminar debo expresar nuevamente mi profunda gratitud por la presencia de todos ustedes. Quiero agradecer el apoyo de mi familia, de mis hijos, de mi señora, de todos ellos que han estado. Quiero agradecer también a unas amigas que están aquí muy cerca, porque mencionarlas sería injusto de repente por la audición que haga de todo. Pero sí, en mi pensamiento y sobre todo en mi corazón va mi gratitud y mi profundo reconocimiento a su apoyo, a su aliento y a su perseverancia. Muchas gracias por todo. Muy amable.